Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Ausi y en el vídeo de hoy hablamos de reglas de costura. Como veis en la imagen hay variedad de reglas de costura. Estas son las que yo suelo usar cuando trazo un patrón y en este vídeo te voy a enseñar cómo utilizarlas en diferentes patrones. Empezamos hablando de la escuadra y la regla recta. Esta mide 60 centímetros. La escuadra la utilizamos en el papel que vayamos a trazar nuestro patrón. Ese papel tiene que estar completamente recto, bien derecho. Si el papel está mal, nuestro patrón no saldrá bien. Entonces hay que encuadrar ese papel. Y con esta regla pues lo encuadraríamos. Pondríamos nuestra regla y comprobamos que el papel está derecho y una vez que lo comprobemos, entonces empezamos a trazar nuestro patrón. También, pues una vez que estés trazando el patrón, pues te sirve para trazar líneas rectas. Y la regla recta, evidentemente, pues para trazar nuestras líneas rectas en nuestros patrones. Aquí tenemos el patrón base de una espalda y las diferentes reglas que podemos utilizar cuando estemos trazando el patrón. Esta regla es una regla curva francesa. No sé si la veis aquí. Bien, esta regla se puede utilizar cuando tracemos nuestra sisa y cuando tracemos nuestro escote. Se utiliza bien en el escote delantero o en el escote trasero. Vamos buscando la forma que necesitamos y se utilizaría en esas dos partes. La regla curva francesa. Tenemos una regla curva normal que también la podemos utilizar en nuestras sisas y en nuestro escote. Si queremos darle alguna forma a la parte de abajo de nuestra blusa, pues también la podemos utilizar de esta manera, dándole este tipo de forma. Esta regla tan peculiar, tan diferente, pues también básicamente sirve para lo mismo. Para trazar nuestras sisas o curvitas, ¿veis? En sisas y en escote. Y la regla gota de agua, una gota, tiene forma de gota. Pues trazaríamos sisas, como tiene diferente, ¿veis? Tiene diferente por este lado de una manera y por este otro, pues lo pondríamos de la que necesitemos y buscaríamos para sacar nuestro escote. Pues estas reglas de aquí, estas 4 reglas, son las que utilizo normalmente cuando hago la parte de un delantero o un trasero de una blusa o de un vestido. Aquí tenemos una manga. Las reglas que utilizo cuando trazo el patrón de una manga. Pues la regla recta para trazar el principio del patrón y la largura de la manga. La regla de gota de agua o la regla de curva francesa o la regla de curva. ¿Por qué digo o? Porque estas 3 reglas sirven para lo mismo en este tipo de trazado de manga. Os voy a enseñar cómo se haría con cada una de ellas. Como ya sabéis, el patrón de la manga se traza con el papel doblado a la mitad. Y es aquí donde vamos trazando la curva de nuestra sisa y de nuestra copa de manga. Lo voy a bajar para que lo veáis. Una vez que tenemos ya trazado el patrón de nuestra manga, tenemos que dibujar lo que son las sisas del delantero y de la espalda.
con esta regla, que es la curva normal, pues podemos trazar perfectamente, ¿veis? La curvita de la sisa. Dibujamos la curvita de la sisa y queda, con esta regla, queda perfectamente dibujada. Quedaría así, quedaría muy bien enmarcada con la regla curva. También podemos utilizar la regla curva francesa. Haría la misma función. Buscándole la forma que necesitemos, pues, ¿veis? Marcamos la curva de la sisa. Y lo mismo conseguimos con la regla de gota. Buscamos la postura, dibujamos y ya tenemos trazada la sisa. Lo voy a abrir para que veáis que se quedan. ¿Veis? Queda perfectamente trazada la curva de la sisa con esta regla, que sería de gota, con nuestra regla de costura francesa, con nuestra regla curva. Las tres vienen perfectamente para sacar lo que es las curvas de la sisa de nuestras mangas. Pues estas serían las funciones o las utilidades que yo les doy a estas reglas. Aquí tengo el patrón de una falda base. Las reglas que utilizo cuando trazo un patrón de falda, pues mi regla recta para trazar en principio del patrón y mis líneas rectas, y utilizo esta regla curva de sastre. Viene muy bien porque cuando trazamos la parte del costado o la cadera nos hace perfecta la línea. ¿Veis? Queda muy limpio y se queda muy bien la curva de la cadera o del costado. También la utilizo cuando bajo 1 centímetro, en este concreto pues el patrón es recto. En la parte del delantero, si le bajamos 1 centímetro, la coloco buscándole la forma para darle una pequeña curva de bajada en el delantero de la falda. Y en la parte del bajo se puede utilizar si no queremos que nuestra falda esté recta, si queremos darle alguna forma con curvita a nuestro bajo. Alguna vez también he hecho faldas que han estado abiertas a la mitad, este es el centro de la falda, y le hemos querido dar pues una forma un poquito semicircular o ovalada. Ahí, pues, ¿veis cómo la he puesto? Pues se pondría aquí, cortaríamos aquí y se nos quedaría la falda pues con una abertura semicircular. Pues estas son las utilidades que le doy yo a la regla curva de sastre, a la regla recta, cuando confecciono este tipo de falda. Por último, el patrón de un pantalón. Aquí tengo las reglas que utilizo cuando trazo el patrón del pantalón, que sería pues la regla recta básica para empezar a trazar el patrón y las líneas rectas, la regla curva francesa y la regla curva de sastre. La regla curva francesa la utilizo cuando dibujo el tiro. La curva del tiro, pues con esta regla marco esa curva que lleva aquí, tanto en el delantero como en el de la espalda. La regla de sastre pues la utilizo en la cintura, en la parte del delantero, para bajarle el centímetro que necesita y darle un poquito de curva al delantero. Lo pondría bajándole el centímetro y veis que da con esa pequeña curva que le daría al pantalón en la cintura.
Y cuando vamos trazando el interior del pernil o patas del pantalón, pues la coloco para darle esta formita de aquí. El pantalón lleva aquí una pequeña formita y lo que hago es que voy buscando para sacarle la forma. Depende de la anchura y las medidas que tenemos para sacar nuestro patrón, pues así lo vamos buscando y sacamos esta pequeña curvita. Pues estas son las utilidades que le doy yo a esta regla en el patrón del pantalón. Regla recta, regla curva francesa y regla curva desastre. Pues estas son algunas de las utilidades que tienen este tipo de reglas. Abajo, en la descripción del vídeo, te voy a dejar varios enlaces donde puedes encontrarlas. Si te ha gustado, dale a like, suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y como siempre, muchas gracias por estar ahí.